Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa, Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes. Yo soy Verónica Trujillo y el día de hoy me acompaña Edwin Morón. Muchas gracias por estar con nosotros. Este día tendremos en Conexiones una plática por demás interesante, el suspiro como estrategia para la rehumanización, con la doctora Irene Sánchez del Colegio de la Frontera Sur. También contaremos con las participaciones de diferentes secciones como Alternativas del Buen Vivir, CLUM, de Comunidad en Comunidad, Semanario de la UIM y Reglamento de la UIM. Así que quédense con nosotros, ya comenzamos. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entre Tejiendo Culturas y Saberes. Bien, pues como les decíamos, el día de hoy estaremos platicando sobre una de las estrategias importantes en términos anímicos, que además, Vero, auditorio, es uno de los elementos, creo que a nivel académico, no tan explorados. Estamos hablando del suspiro y por supuesto estamos hablando también de la importancia que tiene la dimensión emotiva como un elemento fundamental dentro de la condición de lo humano. Así es, Edwin, y me parece que reflexionar en torno al espacio, al tiempo que lleva el suspiro es una condición importante porque nos da la posibilidad de establecer esa conexión con nosotros mismos, con lo que estamos haciendo, con lo que pensamos, lo que sentimos. Y bueno, ya hemos discutido en diferentes programas la importancia de justamente poner la atención en eso, en ese proceso que implica el sentimiento y que en muchos aspectos de nuestra vida pues lo hemos relegado. Así que el suspiro nos vuelve a presentar la conexión, la posibilidad de tomarlo en cuenta y desde ahí partir nuevamente. Trabajar en el ámbito de lo emotivo, de las emociones, de las disposiciones materiales y tangibles que desde ellas se manifiestan, como por ejemplo el suspiro, es un elemento fundamental cuando pensamos en la necesidad de la humanidad, de esta posibilidad de resensibilizarnos como especie, de resensibilizarnos como sociedades, precisamente para pensar en un mundo un poco más incluyente, un poco más equitativo, un poco más justo. Quédense con nosotros, vamos a escuchar a Adriana Rodríguez y regresamos. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Hoy vamos a hablar del buen vivir desde el enfoque o la visión de los pueblos que habitan las selvas. Y cuando hablamos de las selvas, quiero invitarte a viajar hasta la Amazonía, ese lugar exuberante, pulmón, riñón, eje de nuestro planeta, uno de los corazones que permiten que respiremos en la tierra, que tengamos agua, equilibrio, la vida plena, exuberante y abundante de la selva de la Amazonía. Para los habitantes ancestrales de las selvas amazónicas, naciones, pueblos originarios, hablar de el espacio-tiempo nos lleva a sentir y a pensar y a vivir en una profunda conexión con la naturaleza, porque allí no hay estaciones. Lo que hay son cambios y ciclos ecológicos que dependen de cada lugar en el que se esté habitando, porque la selva está viva y es la que marca los ritmos de la vida. Si desde el buen vivir hablamos de una profunda conexión con la naturaleza, cuando nos imaginamos la naturaleza grande, abundante, caudalosa en los ríos, en las aguas, en los vientos y en los fuegos, tenemos que comprender que la presencia
y la conciencia del aquí y el ahora se multiplica. Por eso la vida plena para los pueblos amazónicos, que son cientos, en los 9 países que conforman la cuenca amazónica, y dentro de cada uno de esos lugares, estados, hay tal diversidad que es difícil hablar de una única definición, es imposible, no se debe hablar de única definición del buen vivir o de la vida plena, pero sí de la selva viva, como lo hablaron los hermanos y las hermanas del pueblo Sarayaku, que han logrado hablar y contextualizar y escribir lo que es la selva viviente y tratar de transmitirnos ese enfoque de conectar con los ritmos naturales, conectar desde nuestra conciencia personal, pero también comunitaria, porque recordemos que somos uno y una más alrededor de la naturaleza y con la naturaleza, con nuestros hermanos los árboles, con los peces, y que podemos navegar los ríos y leerlos, cuidarles e interpretarles, igual que las nubes. Y ahí es muy importante la figura de los abuelos y de las abuelas, sabios y sabias, que guían el conocimiento de la comunidad, así como los curanderos y curanderas o chamanes que tienen el conocimiento de las plantas, muchas de ellas plantas sagradas, que nos permiten conectar con el espíritu, con la fuerza viva de la selva, que también es nuestra propia selva, porque si lo piensas, también nuestra sangre es como el agua de los ríos y nuestra respiración es como el viento, y el corazón puede ser el trueno, pero también puede ser el ritmo que marca y carga los pasos y la energía de todo lo que somos, porque también somos selva viva. La vida plena, desde esta visión selvática, es aprender a vivirla en nosotros, con humildad, siendo conscientes de que somos una pequeña partícula de la vida y podemos hacerla plena, desde el buen vivir en la selva. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. ¿Te gusta informar sobre los hechos más importantes del lugar donde vives? La UIM cuenta con la licenciatura en Comunicación Intercultural, donde puedes formarte de manera profesional en periodismo, manejo de plataformas digitales, comunicación gráfica y audiovisual. Todo ello para fortalecer las culturas minoritarias y los pueblos originarios. Forma parte de nuestra comunidad estudiantil. ¡Inscríbete! Muchas gracias por continuar en Conexiones y estaremos dialogando el día de hoy con la doctora Irene Sánchez. Antes, vamos a escuchar algunos datos importantes acerca de su biografía. Irene Sánchez Moreno tiene un doctorado en biomedicina y la licenciatura en biología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en bioneuroemoción en la Universidad Iberoamericana. Colaboró con el programa de difusión Integrando y con el Instituto de Medicinas Integrativas. Ha participado en docencia con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y con organizaciones civiles a favor de la salud integral. Su investigación actual se enfoca en la atención y cuidado a la salud mediante la medicina integrativa. Su interés principal se centra en investigar la salud desde la evaluación de los vínculos humanos como sujeto biopsico-sociocultural, en permanente interacción con el medio ambiente, empleando el enfoque de las ciencias de la complejidad y transdisciplinariedad. Asimismo, su atención se enfoca en recibir estudiantes de las ciencias naturales, sociales y de ciencias de datos. Muchas gracias por estar en Conexiones, doctora Irene Sánchez. Platíquenos acerca del suspiro. ¿A qué se refiere esta noción de rehumanización? ¿Por qué es necesario rehumanizar al ser humano? Dicen que es de sabios reconocer. La Organización Mundial de la Salud reconoce que proporcionalmente la actual es la humanidad más enferma y la que más gasta para atender sus enfermedades, tanto el gasto de las naciones como el gasto de las familias.
Hola público radioescucha de Conexiones, reciban un saludo cariñoso desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Es un gusto compartir con ustedes parte de nuestras reflexiones y descubrimientos. Represento a un colectivo de personas que desde el año 2010 exploran la salud y medicinas integrativas. Esto para entender sus problemas de enfermedad, relacionales y existenciales. Nosotros hemos notado que al entender nuestros problemas creyendo que somos lo que nos han dicho que somos, no es muy efectivo que digamos. Trabajamos con personas que no logran retornar a un estado de salud o que no consiguen respuestas a sus interrogantes. Usamos la estrategia de la salud y medicinas integrativas para comenzar a explicarles a nuestros usuarios que en realidad no son lo que creen ser, que el enfoque de mirar solamente el tejido dañado, el órgano afectado o el sistema de su cuerpo que funciona mal no es suficiente. Nosotros decimos que los acompañamos en el proceso de rehumanización y con solo mirarse de esa manera logran mucha comprensión y beneficios en su salud y vida. En este recorrido, les hacemos reconocer que somos mucho más que solamente un cuerpo. Primero, presentándolos como seres multidimensionales de manera muy fácil. Con ejemplos cotidianos vamos comprendiendo que nuestro cuerpo nunca se separa en pedacitos, que el aparato digestivo nunca se separa del sistema nervioso o del respiratorio, y que querer curar solo al estómago es poco efectivo. Hacemos ejercicios muy sencillos para que vayan experimentando lo que les explicamos con dibujos y esquemas. Por ejemplo, les pedimos que piensen en lo que más les gusta comer y de inmediato sonríen, se ponen contentos y también comienzan a salivar. De esta manera clara, verificable y práctica, las personas reconocen que son seres integrales, que sus pensamientos, emociones, entre otras dimensiones, comunican al funcionamiento y bienestar de su cuerpo, como lo estudia la psiconeuroinmunoendocrinología, solo que de una manera muy práctica y fácil de comprender. Les ayudamos a reflexionar cómo el principio de la velocidad nos posibilita comprendernos a profundidad, en nuestras dimensiones más rápidas, las que pareciera que no existen. Haciendo el recorrido por las emociones más repetitivas en sus días, y por lo tanto sus pensamientos, comienzan a redescubrir que han creído ser enojones o miedosos, y que los patrones multidimensionales en cada uno va configurando una personalidad, aportando identidad, pero también límites invisibles que en ocasiones nos pueden acorralar en situaciones dolorosas o que creemos difíciles de cambiar. Para nosotros entonces, rehumanizar es volver a unir conscientemente los pedacitos o dimensiones que nos conforman y que hemos creído que no son importantes para nuestra salud y bienestar. Creemos que tenemos derecho a reconocernos multidimensionales si queremos llegar a ser una humanidad sana y plena. También nos ayuda mucho el saber que todo se relaciona con todo, porque de ese modo generamos conciencia de unidad con el ambiente, con la pareja, con nuestros hijos e hijas y en general con todo lo que nos rodea, aquí cerquita o más lejos. Luego, cuando ya estamos convencidas las personas que somos multidimensionales, comenzamos a investigar acerca de las conexiones que tiene el padecimiento o el problema que queremos resolver con su contexto de vida, los sucesos extraordinarios y ordinarios de su cotidianidad. Esto nos resulta muy efectivo si consideramos al humano y sus procesos adaptativos como respuesta al ambiente en el que se desarrolla. Logramos elaborar una línea de tiempo, recordando lo que pasó un poco antes de que apareciera el síntoma o el problema, y también hacemos una exploración del grupo familiar. Es muy frecuente que las personas reconozcan cómo su síntoma apareció cuando comenzaron los conflictos con la pareja o el hijo adolescente o con problemas en el trabajo, por ejemplo. Aquí es donde comienza la magia. Muchas gracias, doctora, por compartirnos sus experiencias y sobre todo parte de su investigación.
Y parecería en ese sentido que hablar del suspiro y hablar de este proceso emocional o del contacto con los sentimientos está un poco alejado del ámbito académico y del ámbito científico, pero como nos lo ha dejado ver, más bien es una tarea que ha estado pendiente y que el día de hoy se retoma a partir de los estudios transdisciplinarios. Vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir dialogando acerca del suspiro como estrategia para la rehumanización. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. La egresada de la licenciatura en Enfermería, Araceli Alanís Castillo, sustentó el proyecto titulado Efectos de acupuntura para el tratamiento de síndrome de intestino irritable en la Clínica de Salud Intercultural. Ante el sínodo, presidenta licenciada Yesenia Aguilar II, secretario, licenciado Ezequiel López López y vocal, licenciada Ishel Anselmo Romero. En un ambiente festivo, enmarcado por la conmemoración del Día del Niño, estudiantes de la licenciatura en Enfermería, inscritos en el modelo de educación dual, organizaron un divertido programa para las niñas y niños asistentes al área de estimulación temprana de la Clínica de Salud Intercultural. Durante las actividades pudieron ejercitar aspectos importantes en el desarrollo de los pequeños como la socialización, interacción y coordinación. El egresado de la licenciatura en Comunicación Intercultural, Alfredo Rodríguez Miguel, sustentó la memoria de experiencia profesional, Comunicación Intercultural, una experiencia profesional en Izan, Atlacomulco. Ante el sínodo presidente, maestro Saúl Cruz Cayetano, secretario, maestro Juan Manuel Turley Celorio y vocal, maestra Talía Vanessa Salazar Lara, quienes aprobaron por unanimidad. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. ¿Te interesa el arte y la revaloración de las culturas? La UIM cuenta con la licenciatura en Arte y Diseño, en la que puedes formarte como profesional mediante un enfoque intercultural. En esta licenciatura puedes producir piezas artísticas de diseño, difundir los conocimientos y los valores propios de las expresiones culturales e históricas mediante la aplicación de técnicas artesanales, así como de herramientas de vanguardia para la realización de objetos de joyería, textiles, mobiliario, gráfica, pintura y escultura. ¿Qué esperas para formar parte de nuestra comunidad estudiantil? Inscríbete. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Hola, ¿qué tal a todo el público que nos escucha? Mi nombre es Adriana López y es un gusto acompañarlos el día de hoy en nuestra sección CLUM. Hoy tenemos como invitado al maestro Víctor Manuel López, músico y docente de la Universidad Intercultural de Chiapas, quien nos hablará de un tema muy valioso como lo es la importancia de la música tradicional en la construcción de la identidad. Bienvenido, maestro Víctor. Es un gusto tenerlo el día de hoy con nosotras y nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y también por brindarme este espacio donde yo puedo compartir parte de lo que ha sido mi aprendizaje de la música tradicional y también lo que ha sido mi experiencia en la música tradicional. Muy bien, ahora cuéntanos cómo empezaste y qué significa para ti hacer música tradicional. Comencé con la música tradicional desde el momento en que yo me acerqué a algunas actividades que la Casa de la Cultura del municipio de Uxucal al que pertenezco realizaba en su momento. Gracias a la invitación de algunos compañeros que pertenecían a un grupo de música tradicional fue que yo empecé como a tener esas ganas de querer ser parte también. Pero obviamente necesitaba aprender antes a ejecutar algunos instrumentos tradicionales. Y siento que de todo esto, la motivación del maestro de música tradicional, de mi maestro,
fue que yo pude adentrarme poco a poco con las primeras melodías, gracias a la forma en que me enseñaban, gracias a esa paciencia, a esa manera de compartir el conocimiento del maestro, fue que yo empecé a tener como una confianza y ejecutar las melodías a mi propia manera. Él mismo nos decía que cada músico tradicional tiene su propia forma de ejecutar los sones tradicionales. De todo esto siento que la música tradicional para mí es un aprendizaje muy valioso en donde yo puedo manifestar o dar a conocer lo poco, lo mucho que he adquirido en cuanto a conocimientos o habilidades, porque todo eso lo manifestamos ya sea a través de alguna actividad artística, alguna actividad cultural y sobre todo cuando se trata de los rezos tradicionales donde la música tradicional está presente. Ahora bien, sabemos que se ha desempeñado como maestro de música tradicional en la UNICH. ¿Podrías compartirnos ahora cómo has motivado a los jóvenes a hacer música tradicional? Fue para mí muy importante porque los estudiantes tenían ese interés en aprender algo sobre la música tradicional celtal, no solamente desde los instrumentos como la guitarra o el arpa, incluso tenían esos intereses por aprender lo que es el tambor y la sonaja. Entonces, toda esa parte de la motivación se vio envuelta en las clases, en aprender los sones tradicionales, en los eventos que la propia universidad hacía, nos invitaba y nosotros podíamos participar. Ellos podían manifestar lo poco que habían aprendido, lo mucho pero significativo a través de los sones que pudimos dar a conocer con ese grupo que llegamos a formar. Entonces, creo que esa motivación debía de ser constante porque no solamente se quedaba en la presentación que nosotros podíamos hacer, no solamente se quedaba en los talleres que nosotros hacíamos en las semanas que nos correspondía. Una vez que ellos aprendían, pues tenían esa idea de que podían incluir la música tradicional de otros municipios. No solamente nos íbamos a encerrar en lo que es la música tradicional celtal, sino que también una vez aprendiendo esos instrumentos podíamos incluir sones tradicionales tzotziles, o por qué no los sones tojolabales con lo que es el tambor. Entonces ahí estaba la importancia también de motivar a seguir haciendo música. En efecto, la música permite intercambios culturales y estimula la creatividad de los jóvenes. Finalmente, ¿qué papel crees que juega la música tradicional en la construcción de la identidad, en particular entre los jóvenes universitarios? Bueno, yo considero que la música tradicional ya forma parte de nuestra identidad, porque se ha dado de generación en generación. Lo que yo pienso es que es más representativo, ya se hace de manera más representativa, porque no solamente se practica con las personas mayores de edad, sino que últimamente se ha visto practicada ya por jóvenes, o sea, por las nuevas generaciones, incluyendo a niños que también he visto que han estado practicando lo que es la música tradicional, empezando por la guitarra o ya metidos en el instrumento más complejo que es el arpa. Entonces yo siento que es en un sentido más representativo, porque ya el hecho de que conocemos cómo es la música tradicional de los municipios, conocemos algunos sones, sabemos que se utilizan en algunos eventos, en algunas actividades culturales, religiosas, en cualquier tipo de eventos. Entonces ya sabemos que se utiliza, que la música está presente, sabemos que es parte de la identidad, pero el carácter representativo siento que es lo que más se logra ver en esta parte donde la música tradicional pues obviamente representa. En los jóvenes universitarios pues ya sea de que decidan aprender más lo que es la música tradicional o por el hecho de que pertenecen a algún municipio, puedan identificarse a través de la música tradicional, ya sea aprendiendo o simplemente conociendo sus sones tradicionales, siendo partícipes donde la música está presente. A continuación, escucharemos una pieza de la música tradicional celtal.
Gracias por escucharnos. Ya tenemos que irnos. Agradecemos la colaboración del maestro Víctor en esta interesante charla. Por favor, no se olviden de sintonizarnos en nuestra próxima emisión a la misma hora. Por los colores de la voz, en la sección CLUM, Adriana López. Hasta la próxima. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Muchas gracias por seguir en Conexiones. Seguimos dialogando con la doctora Irene Sánchez acerca del suspiro como una potencial estrategia para la rehumanización. Platíquenos, doctora Irene, en ese proceso de rehumanización que ya comentaba con nosotros hace unos minutos, ¿qué papel juega la dimensión emotiva del ser humano? Estamos muy condicionados a pensarnos fragmentados, en pedacitos. Forma parte del pensamiento colonial. Nos llevará otro tiempecito a habitar el pensamiento integrador y complejo. Según la teoría de cuerdas, el universo puede ser explicado en 11 dimensiones. Pero nuestros abuelos y abuelas mazatecas nos dicen que las cosas son más ricas y abundantes que 11 dimensiones. Pero pensemos en 11 dimensiones. El humano, como parte del universo, debería estar formado también por 11 dimensiones. Ya hemos experimentado 3, cuando pensamos en lo que nos gusta comer, pensamiento, emoción y cuerpo. Pero nos faltan otras 9. Nosotros acompañamos a nuestros usuarios a explorar sus identidades y roles. Descubrimos cómo tenemos asignadas instrucciones de operación en muchos bytes de información, en nuestra memoria contemporánea y ancestral. Por ejemplo, nuestros comportamientos culturales asignados a la mujer y de manera muy veloz, casi no nos da tiempo de reflexionar, y poderosa, es decir, que lleva en sus respuestas y conductas mucha energía, nuestro instinto materno. Esto forma parte de nuestro acervo de informaciones y también son dimensiones nuestras. Nos pertenece nuestra información personal, de pareja, familiar y social, y tenemos acceso a editar esa información para vivir mejor y más cercanos a la realidad contemporánea. La dimensión emocional es una de las 11 dimensiones humanas. Es importante. Sin embargo, toma mayor importancia por el hecho de que en nuestra cultura se ha ignorado esta dimensión. Culturalmente se le ha asociado cercanamente a los rasgos femeninos, pero también los varones funcionan con su dimensión emocional. Es importante que reconozcamos que no sabemos mucho acerca de la importancia de nuestras experiencias emocionales y su conexión con nuestro cuerpo, mente, identidades, roles, salud y enfermedades. Para muestra, un botón. Hasta hace muy poco se aceptó abiertamente la discusión de la importancia de la psicología como ciencia para comprender nuestros problemas. Creemos que las emociones son algo que nos pasa. Las hemos considerado en modo pasivo. Sin embargo, todas nuestras dimensiones son susceptibles de cambio por efecto de nuestra atención, concentración y conciencia. Nosotros podemos cambiar una emoción paralizante acerca, por ejemplo, de la idea de cambiar nuestros hábitos alimenticios y hacer que pase a una emoción revitalizante. Para ello, necesitamos primero reconocer que las emociones son una dimensión en mí y en todas las personas y seres. Luego, recuperar la sabiduría de cómo funciona esta dimensión en nosotras y qué cambio quiero aplicar. Las culturas ancestrales de la humanidad educaban a sus pueblos con este conocimiento básico, es decir, el ABC de la vida es que funcionas con pensamientos y emociones y estas tienen efecto en tu cuerpo, salud y enfermedad. Actualmente estamos queriendo, quienes ya nos dimos cuenta, recuperar esa sabiduría que nuestros ancestros ya conocían y aplicaban en su vida cotidiana. Hemos reflexionado poco acerca de la importancia que tiene, por ejemplo, el pensar en nuestro platillo favorito
y cómo esto nos hace sentir y tener reacciones en nuestro cuerpo. Si nos detenemos un momento en ello, podremos reconocer que tenemos la posibilidad de experimentar conscientemente eventos en nuestro cuerpo de acuerdo con las emociones que elegimos sentir ante una situación, lo que puede significar enfermar o no, llegar a la violencia o no, seguir contaminando nuestro planeta o no. Pensémoslo en nuestros ratos de ocio. Fundamentalmente, nuestra experiencia emotiva nos enriquece también en esto que podemos llamar nuestra experiencia de estar en el mundo. En ese sentido, ¿en qué radica la importancia de proponer al suspiro particularmente como una estrategia en este proceso de rehumanización de la sociedad? Antes dije que con el suspiro comienza la magia. Nosotros hemos descubierto que cuando una persona descubre cómo se creó su síntoma, una afección o un problema, como resultado de su modo de pensar y sentir, genera una experiencia compleja y sorprendente llamada suspiro. Este fenómeno implica cambios en su patrón respiratorio, térmico, pues se le hace la piel de gallina, en su bioquímica cerebral y sanguínea, entre otros cambios que ya han sido descritos desde las neurociencias. Y sobre todo, cambios en sus patrones informacionales, pues se revela ante sus ojos emociones y entendimiento, su naturaleza compleja, pero entendible y multidimensional, es decir, otra mirada de sí mismo y de su realidad. En una sesión de trabajo, una persona puede experimentar decenas de suspiros. Ellas nos comentan que les cayeron varios veintes, como expresiones coloquiales para referirse a sus experiencias reveladoras, acompañadas de suspiros. Desde las ciencias de la complejidad y aceptando al ser humano como un sistema socioambiental complejo, podemos considerar que la exploración con el enfoque integrativo aporta mayores grados de libertad, se experimenta relajación, liberación del estrés y mejor oxigenación, que resulta en una sensación de bienestar, alivio al dolor, desinflamación y paz. En nuestra experiencia, en las horas subsecuentes, los malestares cambian hasta en ocasiones desaparecer, y con ello el cambio de perspectiva ante la situación conflictiva de la vida real y las formas posibles de resolverse. Comprendemos que la persona cambia y se concibe diferente. Entre las expresiones que hemos recogido está la facilidad de expresar empatía, paciencia, amor y alegría. Esta manera de vivir el suspiro está un tanto alejada de su concepción romántica. Sin embargo, es poderosa y transformadora. Al ayudar a las personas a reintegrarse conscientemente en sus múltiples dimensiones, recuperamos la idea liberadora de que somos capaces de comprendernos y comprender nuestra realidad. Tomar a cargo o hacernos cargo de nuestra capacidad emotiva que siempre resulta emergente. Estoy pensando que de pronto las propuestas en las que se habla de los temples anímicos, por ejemplo, nos señalan que uno no propicia los estados anímicos precisamente, sino que uno ya se encuentra dado a esas condiciones. Uno siempre está en el mundo ya con una respuesta emotiva que no necesariamente es provocada y por lo tanto tampoco controlada. Sin embargo, poner atención, hacernos responsables de nuestras respuestas afectivas es un ejercicio importante en términos de propiciar mejores relaciones humanas, de potenciar la armonía, de potenciar la sociabilidad y, por qué no decirlo, también la comunalidad dentro de nuestros entornos cotidianos. Quédense con nosotros porque seguimos dialogando con la doctora Irene Sánchez acerca del suspiro como estrategia para la rehumanización. Esto es Conexiones, ya regresamos. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Sobre el punto más alto de las montañas de las comunidades de Santa Ana y Barrio de Xira, en el municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, se erige la capilla dedicada a la Santa Cruz. Dicha edificación data de más de 100 años.
La leyenda cuenta que a inicios del siglo pasado, un señor se encontraba leñando en el cerro, cuando comenzó a escuchar ruidos extraños, parecidos a los gruñidos de los perros. El señor, sin darle tanta importancia, siguió en su labor hasta que al momento de recoger la leña para echársela en su espalda y regresar a su hogar, vio una extraña criatura. Según cuentan, parecía una enorme serpiente con patas que se arrastraba por todo el lugar. El señor se asustó tanto que tiró su leña y bajó corriendo hacia el centro del pueblo para alertar a la gente sobre la extraña criatura que se encontraba en el cerro conocido como La Peña. Fueron pocos los valientes que decidieron ir a ver al extraño ser. Sin embargo, se llevaron una gran sorpresa, pues ya no había serpiente alguna. Solo encontraron una cruz, que nunca nadie había visto en el lugar. Así comenzaron a subir más personas a ver el objeto que se creía que era sagrado. Pasó el tiempo, y tanto las personas de Santa Ana como el sacerdote en turno de la parroquia decidieron llevarse la cruz a la iglesia de la comunidad. Sin embargo, hacer esto no fue tarea fácil, ya que al momento de trasladar la cruz a la iglesia, ésta se hacía muy pesada, tanto que incluso se necesitaban varios hombres para poder cargarla. Y cuando por fin lograron llevarla hasta su destino, la cruz se caía. No se mantenía en el lugar que la habían designado, aun cuando hicieran todo lo posible para tenerla en su nicho. Algunos también dicen que de la cruz brotaba agua, y se escuchaban los mismos ruidos que cuando el Señor se encontró a la extraña criatura en el monte. Aquellos ruidos que parecían de una feroz jauría de perros. Todos estos eventos orillaron a las personas de Santa Ana a construir una capilla en lo más alto del cerro, y así podrá regresar al objeto al lugar donde se encontró por primera vez. Desde entonces, las personas de Santa Ana y los pueblos cercanos acuden a esta capilla con la intención de pedirle favores, así como dejar ofrendas a esta cruz. Varios individuos aseguran que es milagrosa, y todo lo que le pidas se te cumplirá. Agradecemos al señor Matías Melquiades Florencio por la información proporcionada para la realización de esta cápsula. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Shkihatsihu. ¿Quieres saber qué significa esta palabra? Te invito a que te inscribas a la licenciatura en Lengua y Cultura de la UIM, donde puedes aprender las diferentes lenguas originarias que existen en México para el fortalecimiento y difusión de las culturas. No pierdas la oportunidad de estudiar en la UIM. ¡Inscríbete! Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uiem.edu.mx. Continuamos. ¿Te interesa la salud de los que te rodean? La UIM cuenta con la licenciatura en Salud Intercultural, donde puedes desarrollar acciones de prevención, diagnóstico y atención integral a la población con necesidades relacionadas a la salud y enfermedades. ¿Qué esperas para formar parte de nuestra comunidad estudiantil? Inscríbete. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Estudiantes de la licenciatura en Enfermería realizaron el cierre de vinculación comunitaria, acción que les permite el reconocimiento de las cualidades de desarrollo productivo, social y cultural de las comunidades. Las actividades se llevaron a cabo de manera simultánea en diferentes comunidades y constataron de la exposición de diagnóstico de salud comunitario, feria de salud enfocada a niños y adolescentes en primaria y secundaria, entre otros servicios. Con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Enfermería,
y reconocer el labor de los futuros profesionales de la Universidad Intercultural del Estado de México, se llevaron a cabo una serie de ponencias y actividades que estuvieron presididas por nuestro rector, el maestro Antolín Celote Preciado, la maestra Rita Hernández Escobar, jefa de enfermeras de la Jurisdicción Sanitaria de Atlacomulco, el maestro Demetrio Sánchez Salazar, la licenciada Yesenia Aguilar II, jefa del Departamento de la Licenciatura de Enfermería, y el doctor Alberto Velasco Hernández, director de la Clínica en Salud Intercultural y coordinador adjunto. Estudiantes, docentes y personal administrativo participaron en la conferencia Cambio Climático, impartida por el técnico Heriberto Reyes Aldana de la Secretaría del Medio Ambiente, Delegación Regional de Tepoztlán. Durante la conferencia se abordaron temas para la conservación ecológica, biodiversidad y protección al medio ambiente para el desarrollo sostenible. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Ya estamos de vuelta en Conexiones. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y estamos platicando con la doctora Irene Sánchez acerca del suspiro como estrategia para la rehumanización. Doctora, ¿en qué medida considera que estas estrategias pueden lidiar con un mundo que pareciera estar más enfocado en la racionalidad, el datismo, la estadística y otros elementos científicos denominados como científicos hoy en día? Se ha dicho que estamos en una crisis civilizatoria profunda, desgarradora, y creo que la transformación está siendo gradual, pero también considero que debe ser tan profunda y vasta que haga posible autodefinirnos de manera más liberadora, amorosa y ecológica. Cuando experimentamos una vida desproporcionadamente racional, preponderantemente competitiva, basada en la productividad y el logro material, más rápido que pronto comienzan a ser acto de aparición dolores, molestias y conflictos. En nuestras instituciones proveedoras de atención médica se puede constatar esto. No hay servicio suficiente para atender tales demandas de atención por medio de la medicina. Algunas personas podrán estar dispuestas a encontrar otras formas de mejorar sus días y molestias, y lamentablemente algunas otras llegarán a experimentar enfermedades prevenibles, para encontrar algún aprendizaje de sí mismas, así como cuidados necesarios y reflexiones acerca de cómo están viviendo sus vidas. Hace pocos años, un grupo de investigadoras liderado por una enfermera, todas mexicanas, les preguntaron a las mujeres con preeclampsia, un padecimiento de la gestación que cobra complicaciones y muertes, ¿qué era lo que sentían al estar viviendo la proximidad del nacimiento de sus bebés? Ellas comentaron que necesitaban a sus parejas y que sus bebés estén sanos. Tuvieron que pasar muchas décadas de investigación centrada en la preeclampsia para que estas investigadoras sensibles preguntaran a las mujeres sus temores, como mamás y esposas. La salud y medicinas integrativas son estrategias de atención y educación sensibles centradas en las personas. Los datos son importantes, pero detrás de cada número hay una vida relacionada con muchas otras vidas. La pugna por hacer investigación científica cualitativa y mixta es una realidad de nuestros entornos y una necesidad apremiante si deseamos tocar favorablemente y entender mejor nuestros problemas para crear mejores soluciones. Muchas gracias, doctora Irene, por estas reflexiones y por supuesto que nos hace pensar en relación a esta insistencia que desde hace ya varias décadas sucede con los datos que nos ofrece la ciencia, con la rigurosidad que también trata los datos y con esta condición, digamos, objetiva que siempre buscó la ciencia, pero que también implicó cierta separación con los aspectos subjetivos, con las emociones, con los sentimientos, con las propias percepciones de los sujetos y de ahí pues la diversidad tan amplia que existe en relación con el conocimiento. Por eso es importante hoy en día, desde el ámbito transdisciplinar y otros ejercicios también como la complejidad, reflexionar, por supuesto,
en la condición necesaria del suspiro, de la sensibilidad puesta en el ser humano, y en este sentido también la rehumanización. Procesos sumamente importantes, sumamente pues trascendentes también para establecer una relación o una serie de relaciones distintas con nuestros acompañantes. Pues le agradecemos mucho, doctora Irene, su participación en este programa de Conexiones y esperamos contar con su presencia nuevamente. Reglamento de ingreso, promoción y permanencia de los estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de México. Artículo 39. La baja definitiva traerá consigo la pérdida de la categoría de estudiante de la universidad. Artículo 40. Las bajas definitivas que procedan por infringir algunas de las disposiciones de este reglamento serán dictaminadas por el Consejo Académico y notificadas por escrito al estudiante. Artículo 41. En caso de ausencia injustificada de un estudiante por un mes, será considerada como desertor y, consecuentemente, causará la anulación del semestre que cursaba. Dichas ausencias deberán ser comunicadas por las divisiones de carrera al Departamento de Control Escolar. Artículo 42. Todo estudiante que se encuentre en el caso previsto en el artículo anterior podrá recurrir por causas plenamente justificadas ante el Consejo Académico, instancia que tiene facultades para reconsiderar el caso y comunicar su acuerdo al director de división para que éste, a su vez, se le comunique al Departamento de Control Escolar para la resolución definitiva. Artículo 43. Quienes hubieran interrumpido sus estudios podrán recuperar la categoría de estudiantes debiendo sujetarse al plan de estudios vigente a la fecha de su reingreso. Si el plan de estudios hubiese sido modificado, se le revalidarán las materias correspondientes. Artículo 44. Los cambios de carrera podrán autorizarse por una sola vez durante la primera semana del tercer semestre de las licenciaturas que tienen tronco común, siempre y cuando haya cupo en los grupos. Artículo 45. El estudiante proveniente de otra institución educativa podrá ingresar a la carrera de su elección con previo dictamen de revalidación o equivalencia por parte de la Dirección de División y notificar al Departamento de Control Escolar. Artículo 46. Los estudiantes podrán cursar una segunda carrera cuando cumplan los siguientes requisitos. 1. Que al momento de inscribirse señale el orden de preferencia. 2. Que exista compatibilidad de horarios de ambas carreras. 3. Que exista cupo en la segunda carrera solicitada. Artículo 47. Los estudiantes a lo largo de la carrera tendrán la oportunidad de acumular 14 materias reprobadas hasta la conclusión del quinto semestre. Es decir, el acumular 15 materias reprobadas al final del quinto semestre será causa de baja definitiva. Artículo 48. El término para la conclusión de la carrera contará a partir del momento de la inscripción del estudiante de nuevo ingreso, incluyendo las deserciones y semestres recursados. Deberán ser considerados los términos del artículo 34, fracción 1 y 2 y el artículo 37 del presente reglamento. Artículo 49. En el caso de los estudiantes que recursen dos carreras simultáneamente para el término de ambas carreras, operan los criterios del artículo 47 y 48. Reglamento de ingreso, promoción y permanencia de los estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de México. ¿Terminaste una licenciatura y te interesa seguir preparándote? Inscríbete a la Maestría en Gestión de la Innovación Rural Sustentable que ofrece la UIEM, donde puedes adquirir capacidades y habilidades que atiendan las problemáticas de los sistemas alimentarios y del manejo de la biodiversidad de los paisajes bioculturales para contribuir al desarrollo sustentable de los pueblos originarios y de la sociedad contemporánea. Te esperamos en la UIEM. ¡Inscríbete! Pues muchas gracias por habernos acompañado a esta emisión de Conexiones. Estuvimos platicando, como ustedes han podido escuchar, acerca del suspiro como una estrategia para la rehumanización. Yo no dejo de pensar, auditorio, Vero, en una noción, en una forma de llamar a nuestra capacidad de percepción, de comprensión del mundo en mexicano, que es Tlamatilistli, y que tiene mucha relevancia respecto de lo que se ha discutido el día de hoy en el programa, porque Matilistli o Tlamatilistli significa sentipensar, trasladándolo a un concepto mucho más actual, mucho más reciente,
y no porque lo reciente sea mejor, sino, digo, en términos de comprensión, se ha empezado a trabajar cada vez más desde las ciencias sociales con esta idea del sentipensar, pero que estaba presente ya en esta noción náhuatl desde hace más de 500 años, y que precisamente hace alusión a que el ser humano no está en este mundo exclusivamente de manera racional. Su capacidad de vínculo con la existencia y el mundo y la tierra no solo es racional, sino también es fundamentalmente afectiva, y parece que esa parte de la afectividad se ha soslayado a partir de la irrupción de la modernidad en la construcción del mundo que hoy vivimos. Así es, Edwin, y es que recordemos que la modernidad tiene sus propios mecanismos de legitimación y de reproducción, por supuesto. Uno de ellos, pues, es la ciencia tal cual había sido construida, y que, bueno, ya decíamos, hoy en estos momentos, pues se ha abierto otras posibilidades y ha comprendido, ha dado la pauta también para poder escuchar otras formas de construcción de conocimiento, ¿no? Y en ese sentido, pues la dinámica también de investigación en torno a las inteligencias, pues se había concentrado en un solo sentido, la cognitiva. Pero hoy en día sabemos que no solamente existe un tipo de inteligencia, ¿no? Se hablan más de 8 tipos de inteligencias en el ser humano, de tal manera que el que es inteligente hoy, pues no es quien almacena más información o el que se aprende más cantidad de conceptos, sino más bien aquella persona que puede tener las habilidades necesarias, las capacidades, las competencias, etcétera, para articular todos esos conocimientos y dar posibilidades de solución a un problema emergente, ¿no? En ese sentido, la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual, cobra total relevancia hoy en día. Pues totalmente de acuerdo, así que cultivemos nuestras múltiples inteligencias, hagámonos cargo de nuestra disposición afectiva en el mundo, y en esa medida podremos establecer mejores conexiones. Muchísimas gracias por haber acompañado la emisión de este programa. Agradecemos a Daniel Vallejo Garduño, Daniela Canuto, Ciro González, Edwin Morón y Verónica Trujillo, el equipo de producción de este programa. Tlazocamatimiec, Octeipa. Shimopanoltican. Chetani. Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.